En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo va a dedicar 17 números a hablar del tema que tiene como título los laicos. El día de hoy vamos a profundizar en el número 897 al 900 con el tema los fieles cristianos laicos, la vocación de los laicos. Para poner primero que todo en contexto la parte en la que nos encontramos del catecismo, queridos amigos, estamos describiendo a la Iglesia. Recordemos que el catecismo, siguiendo el Concilio Vaticano II, ha comenzado exponiendo a la Iglesia primeramente como el misterio de Dios revelado, como sacramento de Dios en el mundo, que en el fondo es otra forma de hablar de el cuerpo místico de Cristo, el misterio de Dios entre nosotros. Después el catecismo habla de la Iglesia como pueblo de Dios, que está formada por todos aquellos que son llamados por Dios, como el nuevo pueblo de Israel que sigue al Señor. Y después, dando un paso más, comienza a hablar cómo está constituido ese pueblo de Dios. Y entonces nos presenta primero a la jerarquía, después nos presenta a los fieles laicos y después nos va a presentar a los consagrados. Sin duda alguna es un esquema muy hermoso que tiene de presentarnos el catecismo hasta este momento lo que hemos hablado. El pueblo de Dios tiene una constitución, jerarquía, y lo que vamos a ver en este tiempo de catequesis durante esta semana, los fieles laicos. Número 897 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan en su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Número bellísimo que nos presenta para los que somos laicos, una manera de hablar del catecismo muy delicada. Fijémonos cómo hay que decir que en el Nuevo Testamento no aparece nunca el término laico para designar a los fieles cristianos. Esta palabra ha surgido por unos motivos históricos más que por unos motivos bíblicos. En la comunidad cristiana, a lo que hoy llamamos laicos, se le llamaba discípulos, elegidos, santos, hermanos. Esa era la manera de llamar en los diversos lugares en la antigüedad, especialmente en las primeras comunidades cristianas, a los laicos. Discípulos, elegidos, santos, hermanos. Lo cierto es que en la Biblia se emplea frecuentemente el término laos, que significa pueblo, para designar al pueblo de Dios en oposición a los gentiles. De tal manera que el término laico
podría designar a un miembro de ese pueblo elegido por Dios sin más especificaciones. En griego, este término laos, pueblo, tiene incluso unas diferenciaciones entre el pueblo y la clase dirigente. Y de ahí es que ha venido el término laico, pueblo, fieles, ¿no? Fieles. Hay un texto muy antiguo de Clemente Romano, uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Clemente Romano es el primero que va a utilizar la palabra laico, uno de los primeros escritores cristianos que utiliza este término en ese sentido de pueblo. Dice Clemente Romano: al gran sacerdote le ha sido conferidas funciones especiales. A los presbíteros se les han asignado lugares particulares. Los laicos están ligados con preceptos propios de los laicos. Este pequeño texto es la primera vez en toda la historia que se habla de la palabra laicos, los fieles del pueblo, ¿no? En nuestro lenguaje solemos utilizar con palabras equivalentes a laicos una palabra que quizás nos es mucho más reconocida en este tiempo. Se usa la palabra seglar o los seglares. Los seglares son aquellos bautizados en Cristo con la misión sacerdotal, profética y real, y que no han sido incorporados a la jerarquía de la Iglesia o al estado de una consagración religiosa. Entonces, digamos que hoy día lo común, pues sí, es utilizar la palabra laico o utilizar la palabra seglar. Cualquiera de las dos están significando lo mismo. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 898, donde nos habla propiamente de la vocación de los laicos. Y dice: los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo y se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Número precioso que nos presenta el catecismo, queridos amigos, hablando sobre la vocación de los laicos. Fijémonos cómo el catecismo de entrada nos ha dado en este texto la clave, la esencia de cuál es la vocación tuya y mía, de todos los que no somos parte de la jerarquía por no tener una ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal, nosotros los laicos en el mundo. Y podríamos resumirla de una manera muy, pero muy preciosa. Nuestra vocación como laicos es cristificar el mundo, llevar a Cristo a todos los lugares, que no haya ninguna realidad temporal que no esté cristificada. Esa es nuestra vocación. El gran peligro que tendríamos si no existiera esta vocación laical sería la oposición entre lo sagrado y lo mundano, donde lo sagrado son los signos de la jerarquía que hacen durante la celebración de los sacramentos, durante los actos religiosos, todo aquello que es santo, religioso, todo lo que está ligado al culto divino, y todo el resto sería lo mundano,
lo que no es de Cristo. Pero esa oposición no es correcta, porque todo es de Cristo. No solo es de Cristo lo sagrado, todo el mundo es de Cristo. Y los encargados de hacer de eso que es mundano, que sea de Cristo, somos los laicos. La meta de la Iglesia es que todo esté hecho para gloria de Dios. Las realidades temporales, todas ellas ordenadas según Dios. Y lo propio de la vocación laical es que se viva la vocación que sea según Dios. El trabajo, la medicina, los negocios, todo se realice haciendo presente a Cristo en ella, en todo momento. Es una tremenda vocación, queridos. Se podría uno preguntar, ¿y qué se entiende entonces por vida espiritual? La vida espiritual no es una vida distinta a la vida mundanal. Es la misma vida del mundo, pero vivida en el Espíritu de Cristo. Ser hombres y mujeres espirituales significa ser hombres y mujeres de Cristo en el mundo. En caso contrario, tenemos el peligro de vivir en un dualismo entre lo mundano y lo religioso. Es verdad que el término mundano aparece a veces en el sentido de pecado, ¿no? Como pecaminoso, contrario a los caminos de Cristo. Vosotros no sois de este mundo, pero estáis en el mundo. Pero en este momento el catecismo nos quiere hacer referencia a la palabra mundo, no tanto a lo pecaminoso, sino a lo creado por Dios. Nosotros estamos en el mundo, no en el mundo pecado, no, en el mundo creación de Dios. Todo lo temporal, todo el mundo, todo lo material. Y dijo Dios, hágase, y vio Dios que era bueno. A esto es lo que se refiere el catecismo cuando nos presenta el mundo o lo mundano. Y en este sentido, nosotros estamos llamados a clasificar todo el mundo, y la vida espiritual no es una vida ajena a la vida del mundo. Para el Señor, el mundo es su trono. Cristo no solo está entronizado en el cielo, Cristo también está entronizado en el mundo. El Señor quiere que la liturgia eucarística la vivamos con intensidad y según las normas litúrgicas. Y también quiere que en la familia se viva santamente, que el trabajo se haga con dignidad y con vocación de perfección cristiana, y que la enseñanza esté bien realizada, que todo, hasta el trabajo más humilde que pueda existir, esté cristificado. Esta es nuestra misión. En un mundo donde nos vemos tan secularizados, en el que vivimos, a veces se pretende encerrar a Cristo a lo religioso solamente. Queremos encerrar a Jesús en las iglesias solamente, en la sacristía, como si fuera de los muros de la iglesia hacia adentro, lo que es una vida religiosa. Pero esto no puede ser así. Todo, absolutamente todo, está llamado a ser cristificado. El trono de Cristo no solamente es el cielo, el trono de Cristo también es el mundo. Cristo es el rey de este mundo. Y el catecismo cita el número 32 de esta Constitución Lumen Gentium, que tanto hemos hablado de ella, y dice: el carácter secular es propio y peculiar de los laicos.
Este carácter secular se refiere a estar insertos en el mundo. Los que recibieron el orden sagrado, los obispos, los sacerdotes, aunque algunas veces puedan tratar asuntos seculares, asuntos del mundo, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al ministerio sagrado, por razón de su vocación particular. En tanto que los religiosos, por su estado, dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado y ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. Y a los laicos pertenece por su propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Fijémonos qué cosa tan bella. Es decir, todos los consagrados están ofreciendo a Dios en su consagración y por su vocación aquello que es sagrado. Pero nosotros los laicos estamos ordenando, según Dios, el mundo. También hay muchos que se dedican a desordenar el mundo. Y nosotros los laicos católicos nos tenemos que dedicar a ordenar. Y esta es la batalla de todos los días. Mientras unos desordenan, otros ordenamos. ¿No pasa también lo mismo en las casas? No está la mamá todo el día ordenando y no estamos los hijos todo el día desordenando. Así es el mundo. Pero los laicos tenemos una tarea tremenda. Y es que el enemigo que desordena el mundo es muy fuerte. Es el demonio, es Satanás. Y él no está para nada conforme en que los laicos nos dediquemos a ordenar según Dios los asuntos temporales. Teniendo muy claro, queridos amigos, que los asuntos temporales pueden ser tratados según Dios, pero al mismo tiempo están expuestos a ser tratados por el espíritu de este mundo. Vivimos en el mundo, es decir, en todas las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida de la familia, de la vida social, de la vida laboral. Todas estas facetas de la vida están entretejidas una con otra, y cuando el laico ha entendido cuál es su vocación, se dedica únicamente a buscar el reino de Dios, tratando de ordenar todas estas facetas de su vida. Y por eso ordenamos nuestro trabajo, y por eso ordenamos nuestras familias, y por eso ordenamos nuestra sociedad. A eso estamos llamados por Dios. Ese es el cometido que se nos ha dado como laicos. Y todo eso lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. De modo que, igual que la levadura, contribuyamos dentro de la santificación de este mundo. Y eso sin duda no le gusta a Satanás. Que los hombres descubran a Cristo en los demás, eso no le gusta a Satanás. Que los hombres brillen con luz propia por la gracia de Dios que han tenido y que han recibido, eso no le gusta a Satanás. Que los hombres brillen dando testimonio de vida por su fe, por su esperanza y por su caridad, esto no le gusta a Satanás. A Satanás no le gusta ni le interesa tener un mundo ordenado. A Satanás no le gusta ni le interesa tener hombres de fe, ni hombres de esperanza, y menos hombres que obren la caridad. Por eso, queridos amigos, es hermoso que el Concilio Vaticano II utilice la palabra levadura para designar cuál es la misión de los laicos. La levadura se mezcla en la masa y la fermenta desde dentro.
Nosotros estamos metidos en el mundo desde dentro y lo fermentamos desde dentro, y eso no se nos puede quitar. No solamente santifica el mundo los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los monjes, orando y celebrando el culto divino, sino también nosotros los laicos trabajando en el mundo. Esta es la función nuestra, porque vivimos en el mundo, vivimos dentro del mundo. El sacerdote o el religioso, el obispo, de alguna manera viven como separados del mundo. De hecho, por ejemplo, no es propio de un sacerdote estar en un sindicato. Eso no es propio. O metido en la política, o siendo presidente, gobernador, alcalde. Eso no es propio de un sacerdote, pero sí es propio de un laico. Y por eso nuestro papel es fundamental. Por eso es que es una desgracia para muchos países tener gobiernos completamente ateos. ¿Dónde están los laicos? Los laicos católicos. Los laicos católicos deberían ser aquellos que estén metidos en el Senado. Fíjense ustedes cuál fue la única manera de revertir la ley del aborto en los Estados Unidos, pues poniendo jueces católicos. 5 de los 9 jueces son católicos. Claro que se iba a dar en algún momento una reversión de una ley antivida que lleva por años latigando a las mujeres, a las niñas, a los bebés por medio del aborto. Claro que tenían que llegar unos católicos que no son curas, que no son monjas, que no son obispos, pero que tienen el poder como laicos de cambiar la historia según Dios, de ordenar el mundo según Dios, y lo hacen. Ese es uno de los mejores testimonios ahorita actuales que tenemos. Y continúa este número diciendo: con sus testimonios de vida, hacen presente a Cristo en todos los lugares. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se revisen continuamente según el Espíritu de Jesucristo, se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Este iluminar y santificar las realidades mundanas, queridos amigos, es un concepto que tenemos que purificar, que con el paso de los tiempos se ha creado como cierta imagen clerical, como si la vocación de los laicos fuera una vocación de segunda clase, y eso no es así. Eso hay que purificarlo. Nosotros también, igual que los obispos, que los sacerdotes, que los consagrados, estamos en este mundo para iluminar y santificar las realidades. A nosotros nos tocan las del mundo. Y ahí es donde se hace la gran diferencia. Las sociedades son capaces de ser cambiadas en la medida en que los laicos estén metidos en estas realidades, pero convencidos de su fe, convencidos de sus valores. Y por eso es que es tan importante, queridos amigos, que los catequistas se pongan en acción a educar de la mejor manera en todos los valores católicos a los niños que tenemos en nuestras manos, porque esos niños que están en el salón de clase recibiendo una catequesis para la primera comunión, para la confirmación, un estudio bíblico, todos esos niños mañana van a ser el gobernador, el senador, el juez, el abogado en esta sociedad. Y si nosotros educamos como catequistas ahora desde niños en unos buenos valores cristianos, esos niños van a ser capaces de santificar y de iluminar las realidades mundanas donde les toque vivir. Esa es nuestra tarea. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 899 y dice: la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria
cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal en la vida de la Iglesia y nos propone el Catecismo un texto del Papa Pío XII, un discurso del Papa Pío XII que dice: los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, los laicos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Qué expresión tan bonita, qué expresión tan fuerte que hace el Papa Pío XII, que después la va a retomar por allá el Papa Juan Pablo II. Fijémonos bien que es una gran aportación que nos hace no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. Como alguna vez hemos dicho por ahí, la palabra pertenece, como que parece una imagen de ser clientes de la Iglesia, ¿no? Pero los laicos no somos clientes, eso de ser miembro, cliente. No, nosotros somos la Iglesia. No somos clientes de la Iglesia. Por desgracia, a veces se constata, por ejemplo, cuando van unas parejas que quieren casarse y vemos que no tienen conciencia de ser parte de la Iglesia, sino que se acercan a la parroquia como clientes. ¿Qué tenemos que hacer para casarnos?, dice. Como si fueran a comprar un servicio. No se sienten parte de. Vienen a pedir que me casen y luego se van. O vienen a pedir que se les bautice un niño y se van. Esa es una mentalidad que con ejemplos de santidad, con mucha oración, con la santa paciencia, tendremos que ir transformando poco a poco en este mundo. Y eso lo vamos a hacer no solamente los consagrados, sino también los laicos. Es iniciativa de los laicos el descubrir los medios para llevar a Cristo al mundo. Los sacerdotes no están en la casa predicándole a las familias. En las familias empiezan a hablar de una cosa y de la otra. Y si no hay un laico que ame a Jesús ahí, en esa conversación, incluso tan dañina o tan mundana, entonces el demonio gana. Somos nosotros laicos, ahí en la conversación de la calle, en la conversación del trabajo, en la conversación de la casa, donde podemos cambiar las realidades. No son los consagrados, ellos predican en el templo, ellos predican en la parroquia o predican en unos encuentros, pero en la casa, en lo propio del seno familiar o en la fiesta o en el rancho, en lo particular, somos los laicos los que estamos ahí y los que tenemos que sentirnos iglesia ahí para evangelizar a los que están a nuestro lado. Eso es propio nuestro. Es propio nuestro. Tenemos que ser nosotros los laicos, los seglares, los que tenemos que ver los caminos concretos, los que nos tenemos que arriesgar, inspirados y protegidos por el Espíritu Santo, claro está, guiados por las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, del Papa y de los obispos.
pero tenemos que ser nosotros que enfrentemos este mundo. La Iglesia nos da y nos ofrece unas pautas sobre los problemas morales, por ejemplo, de la globalización, ¿no? El plan internacional de la economía. Pero la Iglesia nos va a iluminar, pero no puede hacer más nada. Somos nosotros los laicos los que lo tenemos que hacer. La Iglesia nos puede enseñar los principios de solidaridad, nos puede enseñar a cuidar la creación, el respeto al agua, el respeto a los animales, pero la Iglesia no podrá hacer el plan hidráulico para dar agua. Esa gestión le corresponde a los laicos hacerla. Serán los laicos, serán los seglares los que tienen que concretar con medios adecuados esto que han aprendido de la enseñanza de la Iglesia como un principio, por ejemplo, de solidaridad, como un principio de caridad. De hecho, a un sacerdote se le prohíbe pertenecer a un partido político, mientras que a un seglar, a un laico, se le anima a que se meta en la política, a que litigue en la política. Lo propio de un laico es implicarse todo lo que más pueda, todo lo que más pueda. De hecho, cuando hay una campaña política, recuerdan ustedes una de las preguntas que siempre están por ahí: ¿y a qué religión practica esta persona? ¿No? Es importantísimo eso. ¿Qué religión practica este? No, pues este es un católico. Bueno, ya de eso van a depender muchos votos alrededor de eso, para bien o para mal de su campaña. Pero es un punto importantísimo, porque se sabe muy bien que si este católico es comprometido, que si este católico realmente es un católico que ama a Jesucristo, en esa posición de poder en la que va a estar, va a poder implicarse a hacer los cambios importantes que sus valores cristianos le han enseñado. A veces hay la equivocación de nosotros jugar a ser sacerdotes y también los sacerdotes jugar a ser laicos, y eso es un error. Cada uno tiene que estar cumpliendo su vocación para la cual el Señor le ha creado. Y es importante que el Concilio Vaticano II haya expuesto esto y haya puesto este papel de los laicos tan importante en la vida de la Iglesia, y que haya también puesto a los obispos y a los sacerdotes también en su lugar, porque durante toda la Edad Media habíamos vivido una clericalización de la Iglesia. Parecía que la Iglesia solo le pertenecía a los curas, y eso no es así. El concilio ha dado a los laicos la oportunidad de ser el fermento en el mundo. Es un principio importantísimo que tenemos que tener claro nosotros y valorarlo también. Por último, queridos amigos, en esta catequesis del día de hoy hay un texto de Graciano del año 1150, para ver un poquito esto que hemos mencionado. Decía Graciano: hay dos géneros de cristianos. Uno ligado al servicio divino y entregado a la contemplación y a la oración. Se abstiene de toda complicación de realidades temporales y está constituido por los clérigos. El otro es el género de los cristianos al que pertenecen los laicos. En efecto, laos, que significa pueblo, y a estos se les permite tener bienes temporales, pero son para sus necesidades. En efecto, no hay nada tan miserable como despreciar a Dios por el dinero. A estos, a los laicos, se les permite casarse, cultivar la tierra, hacer el arbitrio en los juicios, defender sus propias causas, depositar ofrendas en los altares, pagar diezmos. Así podrán salvarse, con tal que eviten los vicios y obren bien. Es una forma muy interesante de describir las cosas, donde parece que el laico pues vive en el fango
y parece que se le permite casarse, poseer bienes, como si fueran cosas que se le permiten como un mal menor. Pero lo que está claro es que en este texto no se entiende la vocación a la santidad común de los laicos junto con la jerarquía y con los religiosos. Esta mentalidad todavía permanece mucho hoy día y pervive porque uno piensa que hay un ambiente muy extendido, sobre todo en la gente alejada de la iglesia, que viene a pensar que los religiosos y que los sacerdotes son los que se unen con Dios, mientras que nosotros los laicos no nos unimos con Dios. Y eso tiene que cambiar. Gracias a Dios, poco a poco se va logrando, porque el Espíritu Santo va suscitando estos movimientos, estos grupos seglares espirituales que fueron purificando este concepto erróneo de que los únicos santos eran los sacerdotes y que los laicos éramos los pecadores. Esto va cambiando y suscitan las cofradías, las órdenes seglares, donde se llama a la conciencia de la santidad. Los grupos de Montes de Piedad, los oratorios de San Felipe Neri, todo esto, San Vicente de Paúl, San Pío X, promoviendo la acción católica de los laicos. Todo esto nos va ayudando a ir tomando cada vez más conciencia de nuestra vocación como laicos de la Iglesia. Todo esto, queridos amigos, es precioso para nosotros y lo seguiremos profundizando para llegar cada vez más a entender nuestra vocación de laicos, que es una vocación común a la santidad. Y como conclusión, decimos no considerar insignificante nada de lo que tenemos entre manos, porque todo ello está llamado a ser de Cristo.